viven en vos. La radio también. Radio Le Parc, una radio abierta en un espacio abierto. Seguimos en Radio Le Parc. Le mando un saludo muy grande a la gente que está escuchando desde Maipú, a Darío y Rodrigo, que nos escuchan desde allá. Ahora Emilia Luengo, la conductora, ha pasado a ser operadora porque el operador ha pasado a ser operador de otra radio. Se ha tenido que ir a la UTN a trabajar en su otro horario, un hombre que trabaja todo el día. Así que estamos descomprimidos ahora. Estamos junto a Luis Alberto Romero, él es autor del libro La larga crisis argentina del siglo XX al siglo XXI. Recién ha tenido una entrevista con Jaime Correa en el marco de la presentación de este libro. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Luis? Bien, muy contento. Estamos agradecidos de que te hayas acercado aquí a la radio y un poco hablar sobre este libro, que tengo que decir la verdad, no lo he leído, pero me gustaría hacerte una pregunta referida a la crisis. ¿Existe una Argentina sin crisis? No, la crisis forma parte de la historia. No hay sociedad en el mundo que no alterne periodos de crisis y periodos de estabilidad. Es un modo de ser, digamos, ¿no es cierto? También de las personas, ¿no es cierto? Estamos nosotros cambiando, no somos lo que éramos antes ni lo que vamos a ser después, ¿no? Ahora, en el caso particular de este que yo miro, lo que yo quiero señalar es que es una crisis mala, ¿no? Una crisis no de crecimiento, sino de decadencia, en la que creo que estamos metidos hace 4 décadas, ¿no? Desde la dictadura militar, digamos, ¿no? Y que pese a que hemos tenido gobiernos muy diferentes y con programas distintos, intenciones diferentes, la parte que a mí más me preocupa de la crisis no se ha modificado, ¿no? Para ponerte un ejemplo, en 1970 la Argentina tenía un 3 o 4% de pobreza, ¿no? Y ahora tiene un 25% largo, ¿no? Y no son pobres, es un mundo compacto, con unas formas de vida, valores y diferentes del otro, y que no se cambia sino más, ¿no? No se cambia con empleo simplemente, ¿no? Porque ahora tenés encima el problema de la droga que hace que muchas cosas sean irreversibles, ¿no? Y eso forma parte de esta Argentina que a mí me parece que es decadente, ¿no? Sin dudas se han dado procesos de cambio. Hablamos generalmente en la historia, hablamos de la crisis del 30, donde se empieza a instaurar las bases de un estado de bienestar, cual cae justamente cuando hablabas de los 70, el 73, la crisis del petróleo, y empieza el auge del modelo neoliberal, que es un poco, si queremos ponerle la causa de tal vez este marco en el cual estamos inmersos en la realidad de hoy. Sí, yo haría este matiz, ¿no es cierto? Está el neoliberalismo, que es una receta que se ha llevado a todo el mundo, ¿no? Y luego están los componentes locales, ¿no? Y los componentes locales ya no forman parte de la receta, porque una de las cosas que a mí me parece que caracteriza a la Argentina es que al reducirse el Estado, lo que ha crecido mucho son los grupos que utilizan el Estado en provecho propio. Eso no es neoliberalismo, eso ya es lo que fue siendo la Argentina, ¿no? Entonces la reducción del Estado lo que ha generado es lo que antes se llamaba la patria contratista, la patria financiera, y que últimamente la patria de las privatizaciones, ¿no? Y en la etapa actual me parece que el grupo, digamos, que se aprovecha del Estado ya viene más directamente de la política, pero en todos los casos hay como un achicamiento de las cosas que deberían haberse conservado del Estado, ¿no? Y que son las que ponen coto a los poderosos, ¿no? Claro, es una forma como los intereses sectoriales empiezan a tener una mayor incidencia dentro de las políticas estatales y cómo empiezan a ser partícipes de políticas que los beneficia y que los hacen pasar como políticas universales. De una forma es esta la dinámica más o menos que se maneja en esta nueva etapa. Sí. Y
con el argumento, y en parte es cierto, de que el Estado hacía un montón de cosas muy costosas y que no tenía necesidad de hacer, ¿no es cierto? O sea, que hay una parte del argumento razonable. El problema es que cuando se decidió, como los militares tenían esa frase, achicar el Estado es agrandar la nación, ¿no? Una frase que pegó mucho en su época, ¿no? Y que parecía como el nuevo sentido común, ¿no? Se achicó lo que había que conservar. Por ejemplo, la intervención del Estado en la educación, en la salud, la regulación, ¿no? Pero no se achicó la prebenda. Eso yo creo que es la palabra justa para explicar lo que pasa, ¿no es cierto? La prebenda de ciertos grupos que utilizan una legislación del Estado para sacar un provecho enorme, ¿no? Y esto también un poco se enmarca en esta supuesta pelea con los grupos multimedios a nivel comunicacionales, que también al ciudadano que está del otro lado de la televisión lo hacen como bollar de qué lado estar, y al final en ningún momento se está defendiendo tal vez al ciudadano que está del otro lado. Bueno, a mí me ha invitado a Mendoza un grupo multimedio, que es el Grupo 1, ¿no? Que es tan multimedio como todos los otros, ¿no? Y tengo una idea más matizada del tema de los multimedios, sobre todo de esa idea que a mí me parece que es un poco antigua ya, de que los multimedios hacen lo que quieren con la gente, ¿no? Yo creo que hay un mensaje común y hay muchas formas de leerlo, y hay muchos otros canales donde se construye la opinión, particularmente ahora que se ha expandido todo lo de las redes sociales. Yo creo que se exagera un poco el poder de los grandes diarios o los grandes medios, sobre todo porque hay que pensar que, además de ser poderosos, son empresas comerciales que tienen que vender su producto. Entonces, vender algo que no está en la cabeza de la gente es muy difícil, ¿no? Y si estás defendiendo tu negocio, primero pensás en vender, después en hacer política, ¿no? Y mi impresión es que los medios van siguiendo la opinión, ¿no? Influyen, ¿no? Pero no se apartan totalmente, ¿no? Así que yo creo que a veces se los exagera el poder que tienen. Sí, habría que ver qué carácter representativo tiene de esa opinión. Representativo ninguno, ¿no? Porque son empresas. No. Digamos, el que debería ser representativo es los medios públicos. Los medios públicos deberían ser expresión de toda la sociedad y no de una orientación política, pero el medio por definición es privado, ¿no? Entonces, la ley de medios, digamos, lo que quiso fue abrir el panorama para otras intervenciones en los medios públicos, ¿no es cierto? Cosa que está muy bien. Pero no podés esperar que una empresa privada se comporte como si fuera el Estado, ¿no? Lo que tenés que hacer, como en todas las cosas, es ponerle reglas, ¿no? Hasta aquí sí, más de esto no. Es un poco lo que se perdió, esa desregulación de los 90 también un poco marca esto también de la no regulación y de la libertad al sector empresario, más que nada de la comunicación, a la hora de manejarse. Sí, ahora yo te diría, la combinación argentina es la peor, porque tenemos desregulación general y regalos específicos, ¿no? O sea, fortísimas intervenciones del gobierno en favor de alguien, ¿no? Te pongo un caso muy cercano a nosotros, ¿no? La fusión de dos grandes empresas de cable, ¿no? Cablevisión y Multicanal, que el gobierno autorizó, ¿no? Esto fue fin del gobierno de Néstor Kirchner, ¿no? Eso no fue bueno, nadie pensó que fuera bueno, no estaba en el interés público, y fue un regalo del gobierno a una corporación, ¿no? Y como eso te podría dar infinidad de ejemplos. Por ejemplo, Tierra del Fuego, que es el absurdo de los absurdos, ¿no? Llega un teléfono celular, se desarma, se desatornilla todo, se le mete en cajitas y después se lo manda a Tierra del Fuego en camiones para que lo vuelvan a armar y te lo venda una empresa teóricamente nacional, ¿no? Esos son regalos verdaderos. En este caso, un regalo a Tierra del Fuego que se beneficia un poquito con esto, y un regalo a una serie de señores que tienen negocios muy importantes que lo fueron a poner ahí, ¿no? O sea que el neoliberalismo, de neoliberalismo se ve poco en la Argentina, ¿no? Se ve el neoliberalismo en el sentido de que el Estado perdió su interés público, ¿no? Pero no perdió su capacidad para hacer regalos a
Capacidad a negociadora. los empresarios amigos, ¿no es cierto? Luis, Y los empresarios, viste que en general no tienen color político. no tienen color verde, Claro, generalmente. claro, ¿no? O sea que si el gobierno da, ahí están ellos, ¿no? Seguro. Luis, en tu libro enmarcás la crisis argentina del siglo XX al siglo XXI. Se podría decir que estamos recién comenzando el siglo XXI, estamos a 13 años nomás. ¿Qué visión tenés del futuro y qué caminos se deberían tomar para mejorar o para salir de esta crisis mala? Mira, yo te lo podría agarrar el camino de la política y de las elecciones, pero quiero evitarlo, ¿no? Y decírtelo en términos más generales, ¿no? Yo creo que hay un problema que ahora se nos ha sumado, que es que la coyuntura económica dejó de ser tan favorable como fue, y esto nos va a crear problemas adicionales, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que la Argentina no puede mejorar si no tiene un Estado que haga cosas. Y cuando digo un Estado, digo cosas muy concretas, como por ejemplo burocracia, oficinas públicas con gente eficiente, ¿no? Con gente que tenga la tradición de cómo se hacen las cosas, ¿no? Que no esté politizada, sino que tenga la idea general de que hay que llevar las estadísticas, ¿no es cierto? Ese Estado está muy mal, ¿no? Y entonces los gobiernos en este momento tienen que gobernar sin Estado, ¿no? Y gobiernan a fuerza de voluntad, digamos, ¿no? Entonces, una salida de la crisis es reconstruir el Estado y que vuelva a tener, por ejemplo, capacidad de hacer políticas universales, ¿no? Todos los problemas sociales actualmente se encaran con lo poco que tiene el Estado, que es decir, bueno, si hay un grupo de gente que se muere de hambre o no tiene agua, voy y les llevo a ellos, ¿no? Pero a los que están a 20 kilómetros, como todavía no se están muriendo de hambre, no, claro, ¿no? Entonces, así como está la asignación universal por hijo, todas las políticas del Estado deberían poder hacerse en ese sentido, ¿no? Y con esto te digo que el segundo gran problema para mí es que la Argentina no puede ser un país normal si no reincorpora lo que hoy está separado, ¿no? No te digo que seamos todos igualmente ricos y felices, pero sí que estemos todos en la misma escala y que exista la posibilidad, como tuvo la vieja Argentina, de que el tipo que se empeña mejora, ¿no? Claro. Que hay un camino, ¿no es cierto? Y en este momento en el mundo de la pobreza no hay caminos, ¿no? Está el camino del Pasco finalmente. Casi lo único que le estamos dejando a los chicos es eso. Sí, lo que se establece tal vez son políticas más de parche, no con políticas estratégicas a largo plazo, son claro, más, ¿no? circunstanciales. Y más de emparche, porque para hacer políticas más de largo plazo no solamente es cuestión de plata, tenés que tener mucha gente trabajando en el campo y que sepa hacer las cosas, ¿no? Aparte de que tenés que solucionar problemas menores, llamémoslo así, como por ejemplo el de la policía, ¿no? Las policías que yo conozco son todas parte del problema actualmente, claro, ¿no? Son casi como las organizadoras del tráfico de drogas, etcétera, ¿no? Este es un problema del Estado, ¿no? Cómo volver a poner en caja a la policía, ¿no? Y la revalorización de las instituciones, de alguna forma. Exactamente. Luis, yo tenía una pregunta puntual. ¿Cómo se hace en un país donde hay gobiernos como populares y que siempre de alguna manera nuclean a una gran masa de gente, y después se alterna con otro tipo de gobiernos que no le parece o que no son tan populares? ¿Cómo se puede lograr que algunas cosas no se modifiquen en cuanto a lo económico, en cuanto a los modelos, y siempre estemos como tambaleando? Mira, otra vez es el Estado, ¿no es cierto? Te pongo este ejemplo. A fines del siglo XIX se sancionó la ley de educación, ¿no? Y nosotros durante 80 años tuvimos un sistema educativo muy bueno en la Argentina, ¿no? Educación pública gratuita, etcétera, fantástica. Eso no lo hicieron los presidentes, lo hizo el Consejo Nacional de Educación, que eran tipos que hacían su carrera, ¿no? Esas instituciones son las que le dan continuidad al Estado, ¿no? En los países europeos, por ejemplo, cuando cambia el gobierno, cambia el primer ministro, los ministros y los subsecretarios, y de ahí para abajo siguen, ¿no? La idea de que hay una administración que no es que haga siempre lo mismo, el gobierno le dice vamos para este lado, ¿no? Entonces ellos apuntan para ese lado, pero no de cualquier modo, ¿no? Sino conservando lo que está, y son cuestiones como de matices. Usted habrá escuchado en la calle muchas veces a las personas que dicen cambia el gobierno
cambia todo, o sea, como que se borra lo bueno y lo malo. ¿Cómo nuestra idiosincrasia argentina puede mutar ese pensamiento y decir, bueno, que lo bueno quede y lo malo lo corrijamos? Pero para mí, es exactamente, vos lo dijiste casi con mis palabras. Hoy tenemos mucho gobierno y poco Estado. Tenemos que tener mucho Estado y menos gobierno. Es decir, un gobierno que puede hacer ciertas cosas, pero que no puede hacerlo todo. No puede hacer de un día para otro cambiar todas las reglas del juego, ¿no? Pero sí generar o volver a restaurar las instituciones que pueden cambiar esto. No, también tiene que ser política, porque el gobierno está para eso, está para dar sentido, ¿no es cierto? Digamos, tenés una calle, tenés un auto, tenés un conductor. Cambiás el conductor, va más ligero, más despacio, pero va por la calle, no va por el medio del campo, ¿no? Muy buena la comparación, muy clarificadora. Se me acaba de ocurrir ahora. La voy a... en el próximo libro. Hay que anotarla. Sí, creo que la base de todo es que cada hombre que estuvo, hombre o mujer, al mando del Estado, ha habido una ausencia de una visión estratégica y una visión macro de la política y del tiempo. O sea, se piensa en 4 años y no se piensa tal vez en un largo plazo, más allá del partido político que esté de turno en el momento posterior. Sí, también hay que reconocer que es una gran tentación estar en el gobierno, ¿no? Y si vos crees que sabés lo que hay que hacer, te molesta que te digan eso no se puede, ¿no? Que te digan no porque hay que rendir cuentas y hay que presentar la factura, ¿no? No, yo tengo los fondos reservados y los uso como me parece porque yo creo que interpreto el sentir del pueblo, ¿no? Pero la verdad es que eso siempre es opinable, ¿no? Y es mejor que se sepa para qué se usa la plata, ¿no? Seguramente. Estamos hablando de Argentina, del Estado, del tiempo, de políticas. Estamos hablando con Luis Alberto Romero, autor del libro La larga crisis argentina del siglo XX al siglo XXI. Gracias, Luis, por acercarte aquí a Radio Le Parc. Y bueno, te deseamos lo mejor con esta publicación y esperemos que todo sirva para construir una generación política mejor. Eso sería muy importante. Eso es muy importante. Bueno, muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Bueno, nosotros seguimos con más música en Radio Le Parc, aquí en el escenario externo al Le Parc, a la nave. Está sonando música, así que nosotros vamos a ir a escuchar música también, porque somos una radio de música, a pesar de que estamos transmitiendo por el www.radiorama.com.ar, a pesar de que nos podés ver, también nos vas a poder escuchar. Vamos a escuchar música que el señor Miguel Casanova me va a tirar. ¿Qué vamos a escuchar, Miguel? Fulton, 2 caramelos hacen 1 hora. Si no lo he escuchado, la banda Fulton, 2 caramelos hacen 1 hora, y seguimos con más Radio Le Parc.
esos ojos por darte un vuelto. No se ha dado cuenta que son más valiosos que cualquier moneda, que cualquier especie, que cualquier nota de crédito. Los libros son mis compañeros de vida. No hay peor soledad que la soledad sin libros. Con ellos me nutro, crezco, me empapo de emociones y me abren ventanitas que tengo inevitablemente que responder, interrogantes que se abren. Ellos son los que me cuentan las mejores anécdotas de la vida.